¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Video cortito, video que calculo va a ser a modo shorts o bermuda. Para mostrarles algunas unidades, pinza de punta curva. Eh, Después cuando busque algunas más, dado que tengo que descolgar del tablero, por ahí hablemos sobre pinzas de punta curva. Esta, bueno, es un icono. Esta es fabricación española. Bueno, acá tenemos una Fimaco de la década del 90. Una que se ha hecho muy solidaria en lo que son los trabajos de mecánica que realizo acá en el taller. Verdaderamente lo que es dos o tres unidades de pinzas de punta Jadever, que ya en su momento lo he dicho y quizás no he realizado el video comparativo entre unidades, pero las pinzas de punta Jadever, ya sean rectas o curvas a 45 grados, o no importa los grados, eh, la verdad que son muy funcionales. Después tenemos una de la línea Nazca. Bueno, para algunos es una marca bastante conocida, para otros quizás todavía no, pero bueno, ya hace años la tengo. Eh, Podría asemejarse al segmento genérico, pero de las buenas. No puse modo avión. Otro chichecito importante, la Inco. Esta es de una pinza de lo que llaman la línea liviana, segmento liviano. Pero bueno, también está la de la línea pesada. Lo que pasa es que ya viene con esas configuraciones de costillas y áreas de escareo, bastante parecida a esta de la línea total. Que bueno, a mí me gustan, son herramientas que a mí me gustan. Eh, Esta, por ejemplo, también obedece a la marca Fimaco. Lo que pasa que, bueno, es una generación anterior, un poquito más maltratada, pero no maltratada a nivel de decir, bueno, la destrato, no la quiero, se cayó detrás del banco en algún momento y bueno, cuando la recuperé la encontré en este estado. Estos eran los grip característicos de Fimaco, venían así. Yo Fimaco en la década del 90 lo compraba en Carrefour. Bueno, esto quiero que sepan que es esta, pero evolucionada, ya con algunos años de diferencia, siempre dentro de la década del 90. Estas, llamémosle, estos manguitos no eran los originales. Estos pertenecían a la primer Pico del Oro es Retrucci, que se dobló como un monio y bueno, no me la pidieron y le saqué los manguitos y se los puse a la pinza. Incluso los corté más cortos porque estaba rajado, no por impericia mía. Y está bueno. De estas tengo 4 o 5. Las he comprado, son de fabricación india. Las he comprado en una ferretería junto a pinzas, llamémosle orientadas a corte, que creo que el amigo Miguel había dicho, son la copia fiel de una marca alemana. Tengo que analizar un poco la historia de algunas herramientas, saliendo de lo que yo conozco y manejo muy bien, que es Inafor, Raselli, Ensic y demás. Pero bueno, genéricas y esas marcas son las que yo puedo hablar mucho y tranquilo. Monviso, sé que hay gente que sabe más, obviamente, pero también tengo hasta la pinza electricista en Monviso. Si me pongo a buscar, si me pongo a buscar, sé que hay una francesa Monviso. Pero eso no lo quiero prometer porque hace tiempo que no la veo. No sé si se cayó detrás del banco o si la flashé, pero. O si es parecida y me. Ya lo vamos a dilucidar. Después esta es de la línea que comercializaba Koto en la década del 2010. Hay dos juegos de estos. Está la pinza de punta recta, la pinza para electricista, que se diferencia en algunas cosas de la pinza de punta, la pinza universal, perdón. La cabeza va más rápido que la voz. Sepan disculpar si no estoy siendo muy coherente en mi relato.
De esta línea lo único que no me gustó fue el alicate corte oblicuo, verdaderamente carecía de filo. Pero bueno, al tratarse de herramientas económicas, nada, uno no podía pretender demasiado. El segundo que compré, cuerda de piano, iba como piña. Pero está bien. ¿Cómo puede ser que las herramientas vayan como piña y valgan 2 pesos? Y bueno, tienen una obsolescencia programada. Esto no va a durar lo que puede llegar a durar, no sé, una marca de renombre que está confeccionada con otros aceros. Pero yo las uso en el taller, gente. Y los invito a, bueno, no los tengo que invitar a ningún lado. Vayan a los talleres del barrio, fíjense cuando llevan el auto a arreglar, la bicicleta a arreglar, la moto a arreglar. Fíjense qué herramientas trabaja el mecánico, el bicicletero, el mecánico de motos. Y son todas así, o sea, son herramientas que para la batalla y el día a día van muy bien. Y todo esto lo digo primero porque tenía pensado hacer un videíto sobre pinzas de punta, porque ahora la idea es hablar de herramientas puntuales. Me di cuenta que le di poca manija a lo que es la pinza de punta curva. Incluso yo tengo pinzas de punta plana curva. No me jacto de tener eso, sino que quiero decir que hay montón de variantes y hay una que la tuve que curvar yo, que la quería encontrar para mostrarla, pero bueno, producto de lo que les conté de la saturación del tablero, se debe haber caído. Voy a tener que ponerme ropa un poco más vieja de la que ven habitualmente y tirarme y sacar todo lo que puede haber caído ahí atrás, para bueno, estén todas las unidades. Pero son unidades trabajadas, son unidades que han cumplido. Y nada, bueno, Fimaco Tools, década del 90, qué sé yo. Son herramientas para trabajar nomás. No pueden pretender que estén como de colección. Por eso digo, por eso digo que lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Cuando tenemos que llegar a un anillo Seger y la pincita de punta para Seger, la pinza para Seger que tenemos, no se hace solidaria por distintos motivos, ya sea porque nos falta la medida, ya sea porque no encaja, porque la situación es recta cuando se necesita curva, cuando es para Seger interior, cuando se necesita exterior, para seguritos de pistón. Bueno, las herramientas, sean de la marca que sean, si cumplen con la función, ninguna de estas es aislada a 1000 volt. Son herramientas de taller, netamente que utilizo acá en el taller. Eh, lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Para todo lo demás existe Mastercard, así que bueno, gente. Les dejo un saludo y seguramente nos vemos en la charlita más elaborada. Quiero que sepan que estuve revisando la Pico del Oro, tiene zafada la rosca. Me estuvieron comentando que en algunas unidades Durol estaría pasando lo mismo, o sea que la genérica mía no está muy lejos de la realidad. Pero bueno, son cosas que no salen a la luz y me indigna, me da bronca, porque nada, es así. Yo hago un seguimiento de la herramienta. La compro, la muestro, la utilizo, si va bien la muestro, si se rompe la muestro. Y nada, pertenezco a los mala leche, a los villeros, a los sucios, a todo lo que quieran decir, a los esquizofrénicos, a los locos, a los enfermos. Pero bueno, nada, simplemente quizás tengo un poquito la térmica sensible hoy y nada, algunos dichos, algunos comentarios que no me molestan, me los tomo muy a pecho. Pero comentarios de índole privado, no acá en YouTube, no se reflejan. Podría hacer capturas y subirlos a la comunidad y que lo vean. La víctima no va. La víctima no va.
Le pido un favor a los amigos, un favor nada más. Hay determinados personajes a los que yo no les contesto más los comentarios. No quieren decir que estén bloqueados, no quieren decir que estén eliminados, silenciados. Todos los comentarios que hagan se pueden leer, obviamente no los voy a mencionar para no darle trascendencia, pero si ustedes ven, de hecho muchos de ustedes todos esos comentarios los pueden leer y no le pasan ni cabida, eh, traten de ponerle un me gusta o algo a ese comentario de personas que por ahí saben que son mala leche o vienen malintencionadamente, para que sepan que no están ni bloqueados ni silenciados, simplemente están siendo ignorados por quien les habla. ¡Ay, qué problema! Estoy siendo ignorado por quien les habla. ¡Ay, ay, estoy siendo ignorado! ¡Ay! Ah, ¿quién se cree que es el pelotudo ese? Bueno, no sé. Soy alguien que por lo menos tiene unas unidades de pinza de punta curva desde muy chico, compradas con mucho trabajo. eh, Nada. Y no me regaló nadie nada. Debe ser feo saber que, o al menos en mi psicología, ¿no? Esto no quiere decir que esté bien ni mal. Soy un tipo coherente, no estoy usando la ironía ni el sarcasmo. En mi psicología, que me regalen cosas y tener un 70% de cosas regaladas, la verdad que no me cabe. No las sentiría mías. Prefiero el sacrificio, prefiero el comprar, prefiero el no tenerla en el momento, tenerla a posteriori. Pero bueno, nada. Son reflexiones que uno hace producto de reaccionar a comentarios que por ahí no son afortunados. No culpo a nadie, porque sé que no es su esencia, pero hay que tener cuidado de lo que uno transmite, porque si bien somos personas, somos seres humanos comunes y silvestres, eh, a veces generamos fanatismo o determinadas personas se encuentran identificadas con ciertos dichos o ciertas personalidades y bueno, ahí encuentran una especie de líder espiritual, cosa que yo trato de que en mí no pase. Que muchos dirán, ¿quién va a pensar? ¿Quién va a sentir eso por vos? No sé, me importa tres carajos. Llévense este paquete para Mendoza. Saludo a los amigos, al querido Tito, al querido Ubaldo, al querido Jonathan, al querido Juanqui, bueno, Jorge, Gagneville, Almafuerte, Dalton, Zapito, Cronos, montón de amigos que están viniendo, están apareciendo, el amigo Daniel, el amigo Fernando, los amigos Pablo, tantos amigos que el Adriano Track, mi querido amigo Adriano Track. Lo que pasa es que yo a Adriano lo saludo mucho en Instagram, entonces le marco las historias, miro las historias, lo mismo que el querido amigo Gastón Montenegro, que tenemos a Gustavo Pasaro, Ricardo Abelluto, Fernando Asame, Facundo Faraone, montón de gente que uno dice, tan equivocado no estoy. Como el amigo Néstor, el amigo Javier, Juan Llanes, un montón de amigos. Hice unos minutos de saludos, igual no los nombré a todos. Cecilia Barroso desde Mendoza recepcionando paquetes. Igual no los nombré a todos, sépanme disculpar. Ya veré la manera de que tengan su reconocimiento. Como el querido Rubén que desayuna con las charlitas, por ahí almuerza con las charlitas. El querido Julio Argentino Galeano. Un montón de personas que se toman un rato largo para mirar lo que uno por ahí viene a decir. Saludos, gente. No molesto más. Me voy a pedir una redonda. Previamente voy a hacer la charlita. No veo. Esperen que le saque una foto para que quede ahí en la portada del video. Y bueno, no quede tan... Si no salgo yo, no hay problema. Total, soy considerado un poco más atractivo que algunos otros.